La historia del método científico está presente desde la época de Egipto y Mesopotamia. De los egipcios se ha encontrado un libro conocido como el Papiro de Edwin Smith del año 1600 a.C., donde se ve cómo se aplicaban componentes básicos del método científico. Pasa después a ser trabajo de los griegos en los siglos 6 a.C. y 5 después de Cristo. Se dividió en presocráticos, que se enfocaban más en el problema del cosmos, y los socráticos, quienes se enfocaban más en los problemas antropológicos. A la muerte de Sócrates, uno de sus alumnos, Platón, que se enfocaban más en el problema geniosiológico. Pasamos hacia Aristóteles, haciendo la sistematización del método, produciendo así el método aristotélico, que fue usado por Euclides, Aristarco, Arquímedes y Galeno. Ya en la Edad Media, Duns Scoto produjo el método de acuerdo. Posterior a este fue Guillermo K con el método de la diferencia, y después Grosseteste proponiendo la estrategia de modus tollens para la falsación. En la Revolución Científica, que sucedió en el siglo XVI y XVII, tiene inicio el método experimental, y sus mayores exponentes fueron Francis Bacon con Novum Organon en 1620, Galileo Galilei con el anticipo del método hipotético deductivo. Después, Isaac Newton, 1642 a 1727, propuso el método del análisis y síntesis. En esta misma época hubo una división muy notable entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas fueron René Descartes, 1596 a 1650, Blaise Pascal, 1623 a 1622, y Leibniz, 1646 a 1716. Y los empiristas fueron John Locke, 1632 a 1704, George Berkeley y David Hume. Para marcar el cierre de esta época fue dado por Immanuel Kant. El siglo XIX fue representado por John Herschel y John Stuart Mill. En el siglo XX podemos dividir el método en tres etapas. La primera etapa es sobre la sistematización del método hipotético deductivo, versión simple, con el empirismo lógico representado por Carnap y Hempel. Segunda etapa es el método hipotético deductivo, versión sofisticada, y es dada por el racionalismo crítico, representado por Popper y Agassi. Tercera etapa, revisión y crítica histórica, historicismo, representado por Kohn y Lakatos. El 15 de febrero de 1564 nace Galileo Galilei. Él es considerado como el padre del método científico. Durante el periodo del conservadurismo religioso, de la Reforma y la Contrarreforma, Galileo Galilei desveló su nueva ciencia del movimiento. Poco después, en 1561, nace Francis Bacon. Él intentó corregir las ideas aristotélicas predominantes en su tiempo, y así estructuró dos cuestiones. La primera era procedimiento para la realización de inducciones progresivas y graduales, y la segunda era el método de exclusión de factores, gracias al cual se hizo expedita la producción de todo conocimiento científico. Bacon cambió radicalmente el mundo de la ciencia. Fue el primero en proponer la manera como debe proceder un científico, que es observando, experimentando, registrando sistemáticamente y formulando enunciados concretos. El 31 de marzo de 1569 nace René Descartes. Él afirmó que el conocimiento puede ser alcanzado a priori, es decir, en ausencia de la realidad. Concibió la ciencia como una especie de pirámide en cuya cúspide se ubica el conocimiento científico. Desde la base de la pirámide se llega al conocimiento científico por medio de inducciones progresivas. John Stuart Mill publicó un sistema de lógica que puede considerarse como el exponente final de la escuela de la filosofía empírica, cuya característica fundamental es la obligación de todos los pensadores en investigar por sí mismo en lugar de aceptar la autoridad de otros. En 1970 nace Karl Popper. Él es reconocido en general por sus importantes mejoras a la comprensión del método científico a partir de la mitad del siglo XX.
Considera también que el conocimiento científico como el tipo de conocimiento mejor y más importante que tenemos. Evolución del método científico y método moderno. Aristóteles introdujo lo que podríamos llamar un método científico. Proporcionó el empirismo. Para Aristóteles, las verdades universales pueden ser conocidas a partir de cosas particulares a través de la inducción. Método inductivo-deductivo. Para los proponentes de este esquema, la ciencia se inicia con observaciones individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los hechos inicialmente observados. Método hipotético-deductivo. De acuerdo con este grupo, la ciencia se inicia con conceptos no derivados de la experiencia del mundo que está ahí afuera, sino postulados en forma de hipótesis por el investigador, por medio de su intuición, además de generar tales conjeturas posibles sobre la realidad. Históricamente, el ser humano ha emprendido la búsqueda del conocimiento en 3 momentos. Edad de piedra. La experimentación es empírica y el descubrimiento por ensayo-error. Época griega. El análisis lógico se basa en el pensamiento abstracto. Y el Renacimiento. El método científico combina la experimentación sistémica y el análisis lógico. René Descartes, en discurso sobre el método, recomendó no aceptar nada que no constituya un conocimiento claramente verificable, dividir el problema en partes, proceder de lo sencillo a lo complejo, aspirar a ser tan completo como sea posible y generalizar. El método científico se basa en una experimentación sistemática por medio de medidas y análisis cuidadosos. Es una serie de pasos ordenados que sirven para determinar todas las características de los sucesos estudiados. A partir de los análisis se deducen conclusiones. Posteriormente, estas conclusiones se prueban para determinar si son válidas. Las etapas del método científico. Observación. Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben de ser lo más claras y numerosas posible, porque han de servir como base de partida para la solución. Hipótesis. Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos, interpretación que debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores. Experimentación. Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se deseche. Teoría. Es una hipótesis en cual se han relacionado una gran cantidad de hechos acerca del mismo fenómeno que nos intriga. La ley no es otra cosa que una hipótesis que ha sido demostrada mediante el experimento. La ley nos permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno natural. Características del método científico. A continuación, una serie de características de cualquier método científico. El método científico es racional porque se realiza siempre bajo la lógica y la razón. No tendría ningún sentido realizar un método científico con teorías ilógicas o imposibles. También es racional porque las ideas producidas se combinan de acuerdo a ciertas reglas lógicas con el propósito de producir nuevas ideas. El método científico es explicativo. El método científico siempre va a explicar el porqué de cómo son las cosas, por qué suceden las cosas de una manera y no de otra. Siempre se va a realizar la explicación en términos de leyes y, como dice el primer punto, siempre teniéndose a la lógica y a la razón. El método científico es verificable. El conocimiento que se tenga sobre cualquier hecho debe ser comprobado mediante la experiencia. Así se podrá verificar o no la hipótesis y seguir avanzando en la investigación. El método científico es claro y preciso. Las preguntas o hipótesis se deben formular de manera clara, de manera que no dé lugar a las dudas o ambiguaciones. El método científico es analítico. El método científico intenta siempre descubrir y entender los elementos que componen una totalidad. Es decir, es muy importante que todas las ideas que han llevado a otra idea mayor tengan sentido y, sobre todo, se entiendan bajo la lógica. Así, la conclusión es la siguiente. Existen distintos tipos de métodos científicos, pero todos deben ser racionales, explicativos, verificables, claros y precisos, también analíticos. Si algún método científico no es capaz de cumplir alguna de estas características, no se considera como tal.